Ok, muy bien, vamos a leer el versículo 3. Perdón, antes quería dar un anuncio súper importante. Estemos orando, hay una comisión de la Iglesia Bíblica Bautista allá en Turrialba, acompañando a la Iglesia Bíblica Bautista en Turrialba, ¿verdad? Les decía, hoy tienen lastimosamente es una iglesia que hace un tiempito había quedado sin pastor. Entonces hay un pastor interino, ¿verdad? De momento, que se está haciendo cargo de la iglesia. Este pastor es de mucha experiencia, es don Gerardo Cerdas, ¿verdad? Que no sé, tiene 40 y tantos años de ser pastor, ¿verdad? Y recientemente renunció, se jubiló, por decirlo así, para dedicarse a ser el rector del seminario. Aún así, entonces, como por decirlo de una forma, desde el punto de vista de iglesia, él está libre. Entonces él dijo, bueno, yo mientras voy a asumir el pastorado de la iglesia, ¿verdad? Pero él está constantemente trayendo personas a predicar los domingos. Entonces él mandó una invitación y San Miguel se ofreció, entendido de que hoy celebramos la resurrección y la cena del Señor en la noche, entonces yo no puedo ir, pero enviamos a Cordero. Lo interesante es esto: Cordero está allá y el pastor interino no está, ¿verdad? Porque tenía una invitación desde hace tiempo atrás para estar en Liberia predicando allá. Entonces, imagínense qué difícil debe ser llegar ahí, ¿verdad? Y que no haya, ah, digamos, quien le reciba oficialmente. Pero obviamente sí hay quien le reciba muy fraternalmente y están los hermanos allá. Entonces, David Cordero, el hermano Brian Castillo y don Jason y su esposa doña Lauren están por allá llevando el evangelio, ¿verdad? Muy posiblemente seguiremos apoyando por allá y en algún momento sí puedo ir yo. Está la invitación abierta si usted quiere acompañarme, ¿verdad? O en su momento a David, ¿verdad? También. Pero entonces, para que lo tengan en mente en sus oraciones. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 3. Mateo 26, 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos a leer ahora Juan capítulo 18. Versículo 14. Era Caifás, 18:14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para contaminarse y así poder comer la Pascua. Y usted puede seguir leyendo algunas referencias de este hombre, Caifás. ¿Y quién era Caifás? Simplemente era uno de los líderes principales del fariseísmo en el tiempo de Jesús. Era de los hombres top dentro de los fariseos, miembro del Sanedrín, el sumo sacerdote, nada más y nada menos, el mejor, el más grande, el más estudiado, el más experimentado religioso del momento, Caifás. Este hombre Caifás llegó a tener un convenio con Judas Iscariote. Llegaron a tener el trato de que si Judas les entregaba a Jesús, entonces Caifás se comprometía en darle 40 piezas de plata, ¿verdad? Entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Socio en el macabro asesinato de Jesús.
nada más y nada menos que Caifás. Teniendo eso en mente, ¿verdad? Me gustaría que ustedes pudieran ver este video. Trae letra. En realidad, más que todo, yo quería la canción antes que el video. El video es ilustrativo, más bien a veces me da cólera ver algunos videos de YouTube que matan las letras de las canciones, ¿verdad? Aún así, ilustra muy bien. Entonces, este es un autor llamado Marcos Vidal, un español que todavía, gracias al Señor, sirve al Señor y sirve a la comunidad cristiana, ¿verdad? Pero es uno de los trovadores cristianos favoritos míos, ¿verdad? Él siempre escribe con mucha profundidad la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo él describe el personaje de Caifás, aquel religioso que estamos hablando. Ok, muy bien, por favor, présteme su atención en el video. Caifás detrás de su ventana ve la tormenta a trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Sobre el Calvario cae la lluvia sin cesar y corre sangre desde el monte a la ciudad. Era inocente, dice un centurión romano, y corre a protegerse a un arbusto, repitiendo, era justo. Caifás detrás de su ventana ve la tormenta a trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Y sobre el templo cunde el pánico otra vez, y nadie sabe a quién llamar ni lo que hacer. Se ha rasgado el velo tan sagrado, que venga el Sanedrín y los escribas, que nos hablen, que nos digan. Caifás detrás de su ventana ve la tormenta al trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Dicen que ya no fue el mismo nunca más, que se olvidó de sonreír y hasta de hablar. El pobre hombre no pudo aceptarle, quizá por no querer perder lo suyo, por dinero, por orgullo. Lo cierto es que salió perdiendo, equivocó su decisión, teniendo todo a su alcance, no conoció a su Salvador. Acércate hasta su ventana y mira un poco a trasluz, que aún se ve por las colinas la antigua sombra de la cruz. Yo le digo una cosa, sinceramente, desde que escuché esta canción por primera vez, tenía como 19 años, siempre se me para el pelo. Es profunda, ¿verdad? Y qué manera tan poética de exponer una realidad bíblica, ¿verdad? Yo creo que deberíamos hoy acercarnos a la ventana de Caifás y ver a través de sus lentes y pensar que tal vez estuvo muy cerca de nosotros la salvación y nunca la aprovechamos.
Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Alguien dijo una vez que el Caifás, ¿verdad? Número 2, vimos que el cristianismo es una religión que conecta con el Dios verdadero. Y número 3, estamos celebrando, decimos que la cena del Señor es una forma de celebrar aquella liberación, ¿verdad? Entonces sí, vamos a celebrar la cena del Señor. Pero ¿cuándo es que convergen estos 3 puntos en uno solo, en un solo evento? Una religión, una conmemoración y un religioso. Ahora no vamos a hablar de Caifás, pero vamos a hablar de otro que fue el compañero del plan malévolo, que fue Judas. Por favor, acompáñeme a Marcos capítulo 14 y vamos a leer este pasaje. Luego vamos a brincar al capítulo 22 de Lucas para ver unos detalles súper importantes de esa cena, de ese rito, de ese religioso y de esta religión. Marcos 14, 10 en adelante. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, entre ellos obviamente ya lo leímos, ¿quién? Caifás, para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me... Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Por favor, Lucas capítulo 22. Ahora vamos a leer nuevamente el texto paralelo con algunos detallitos o detallotes súper importantes. Versículo 7.
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aquí hay unos detalles súper importantes. Primero, me llama a mí mucho la atención que ellos preguntaban: ¿seré yo? ¿Soy yo? Y empezaban a discutir: es usted, ¿verdad? Según el idioma original, ese seré yo se podría traducir para nosotros como: ¿verdad que no soy yo? Más o menos así. Dígales que verdad que no soy yo. Era como asumiendo: bueno, no, eso está muy duro. O sea, lo que usted está diciendo está fuerte. ¿Verdad que no soy yo? De alguna forma tenían cierto temor de no ser ellos mismos, de que se estaban excusando del asunto. Bueno, es aquí entonces donde converge la religión, la celebración y la decisión del religioso. Note que en el verso 15 de 22 de Lucas, vea qué importante esto. Después de que Jesús manda a alistar todo, Él llega y dice: ¿cuánto? Ese cuánto tildado, y entre símbolos o signos de exclamación: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca? ¿Qué le da a usted a entender de la emoción de Jesús en ese momento? Que Él estaba deseoso de poder comer eso. Porque seguro que Jesús, para sus 33 años, según los registros bíblicos, ¿cuántas veces hubiera Jesús comido la Pascua? Si es una vez al año. Unas 32 veces. Más esto, la 33. Posiblemente, ¿no? Pero esta tenía algo diferente, porque Él dice: esta vez es con una connotación distinta. Esta será la última Pascua, en el sentido de como la conocemos en el Antiguo Testamento, pero será la primera cena. Yo le digo una cosa: ¿quién no estaría deseoso de vivir eso en la iglesia? Dígame. Si usted le dice: mire, es que va a haber un evento en la iglesia, y usted dice: ese no me lo pierdo. Canta el coro de niños, si usted quiere trae su celular, porque su chiquito va a salir ahí bateando, cantando, ¿verdad? Yo lo
he notado, doy gracias a Dios porque cuando nosotros como iglesia hacemos algo que consideramos importante, hermanos, les doy gracias, no han fallado. Me acuerdo de momentos importantes. ¿Recuerdan cuando íbamos a darle la cara a la iglesia de Gravilias, dándole las gracias, pero también haciéndonos responsables del préstamo que íbamos a adquirir? ¿Quiénes se acuerdan de esa vez? ¿Quiénes estuvieron? Fue algo lindo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer culto que hicimos aquí? Cuando vino la gente de Gravilias, dice, bueno, es que son eventos que la iglesia debe estar. Y yo me imagino que Jesús con todas las ganas llega y dice, ustedes no saben las ganas que tenía yo de comer con ustedes esta Pascua, porque esta Pascua es diferente a las demás. Estas para mí tienen un toque diferente. Será mi última Pascua, ¿así? Y de hecho, nunca más los verdaderos judíos cristianos volvieron a comer la Pascua así, ¿no? Ya eso había quedado abrogado. Ya el antiguo pacto ya pasó, ahora hay un nuevo pacto. Y a partir de ahí en adelante los cristianos siguieron ahora tomando la cena del Señor. Esa fue la primera cena del Señor y, por decirlo así, la última Pascua en ese sentido. Vea lo que de esta forma, y me adelanto un poco al mensaje de la noche tal vez, pero que la Pascua comían hierbas amargas en la cena del Señor nunca más, ¿verdad? Bueno, a mí nunca me han dado. En la Pascua comían cordero asado. A mí nunca me han dado cordero asado en una cena del Señor. Aunque... ¿Sí me explico? Iba a cambiar para siempre. Esa cena, esa noche, ese tiempo juntos era diferente. Y Jesús estaba deseoso de poderlo hacer con sus discípulos. Yo me pregunto si todo el mundo tiene ese interés de Jesús cuando hay la cena del Señor. Si todos los miembros de la iglesia están, qué lindo, ¿cómo no vamos a tener ese tiempo juntos? ¿Cómo me lo voy a perder? Solamente imagínese dejar a Jesús plantado en el aposento alto con todo listo y que los principales invitados, los miembros de la iglesia, no lleguen. Está raro, ¿no? Yo lo veo raro. Número 2, aquí también incluyo otro detalle importante, y es este, precisamente, que en la cena era un llamado a todos, incluía a todos. Debe de ser para todos los salvos y para todos los bautizados en la fe en Cristo. Esta era la iglesia. Vea lo que dice el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, esta copa que ustedes están viendo aquí, donde estamos tomando, es por ustedes. ¿Cierto? ¿Sabe qué me gusta? En Marcos capítulo 14, 24 dice que por muchos. Y no solamente se lo está diciendo a los de la iglesia local en ese momento, los 12 discípulos. Se está diciendo por muchos, dando a entender que esto no es cerrado únicamente, solamente para los judíos, solamente para los hebreos, solamente para los que creían en el judaísmo. Esto era un llamado universal a todo aquel que creía que Jesús era el Hijo de Dios y que abrazaba esa fe, se convertía y se hacía una criatura nueva, era bautizado. Para todos ellos, para todos los salvos, para todos los bautizados, la cena del Señor está dispuesta. Pero aquí dice específicamente para vosotros, para ustedes como iglesia. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, que por vosotros es dado. El pan representa el cuerpo, el vino o el jugo de la vid representa la sangre, con un solo objetivo, es por ustedes, es por vosotros. Entonces estaba incluyendo a todos los presentes. Hermanos, yo no sé usted, pero usted lo ha visto de esta forma. La cena del Señor
usted si usted es salvo? Más bien le pregunto, ¿es usted salvo? Amén. ¿Es usted bautizado? ¿Es para usted la cena del Señor? La toma. Porque es que nosotros nos inventamos el pretexto para ver qué hago para no ir a la cena del Señor, en vez de ponernos el pretexto para ver qué hago para estar temprano en la cena del Señor. Porque a algunos de nosotros nos cuesta tanto decir, voy a tomar el paso del bautismo para poder tomar la cena del Señor. Ya soy salvo, no, o sea, ¿qué más necesita? ¿Por qué siempre poniendo pretextos? Solamente imagínese Jesús deseando tomar la cena del Señor con sus discípulos. Este momento es especial, este momento tenemos que enmarcarlo, este momento tenemos que hacer algo lindo, porque es mi última Pascua, es mi primera cena y no la voy a volver a tomar con ustedes hasta la próxima vez en el reino. Es importante para mí, ¿cómo vas a faltar? ¿Le quiero decir algo feo? Hasta Judas llegó. ¿Es en serio? Judas para esa hora ya le había puesto precio a la cabeza de Jesús. Para esa hora ya se había reunido, ya había convenido, ya había tenido la platita. Para esa hora ya había hecho el cobro, lo único que le faltaba era cumplir el trabajo. Y aún así, haciendo lo que hizo, él dijo, yo voy a llegar. Otro hubiera dicho, yo no voy a llegar. ¿Cómo se le ocurre que va a llegar? Sería la cáscara más grande. Y llegó. Y llegó. Esto me lleva entonces al tercer punto de estos detalles que le digo que a veces pasan desapercibidos. Vea qué interesante que Jesús no le negó en ningún momento a Judas ni a nadie durante la cena un bocado, ni de pan, ni un trago de vino. Jesús no se lo negó. A mí, sinceramente, eso me pone a pensar. ¿Qué hubiera pasado con Isaac Moya si hubiera sido el que dirige? O si hubiera sido usted el que lo dirige. La cena nos dice, no. Bueno, vamos a tomar la cena los que vienen los domingos, los 2 cultos. Bueno, por lo menos los que van al día con las ofrendas. Bueno, vamos, los que están sirviendo en un ministerio. Yo no veo aquí Jesús dentro, obviamente, escúcheme muy bien, dentro de los que eran salvos y dentro de los que eran bautizados, dentro de los que eran considerados miembros de la iglesia, no le negó a Judas comer. Lo que quiere decir es que Dios no hace acepción de personas. A cada miembro lo trata por igual, dándole las mismas oportunidades de compartir con Él. Hasta el más carnal tenía la misma oportunidad que tenía el más espiritual. Y otro dato interesante que me llama a mí la atención de esto es que, oiga, por el otro lado tenemos a Judas que en ningún momento se abstuvo de comer y beber la cena. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que se puede desarrollar, óigame, perfectamente como líder religioso. Se puede desarrollar la apatía, el desinterés, incluso hasta mostrarse cínico e hipócrita a la mesa del Señor, sabiendo lo que ya había hecho y peor, sabiendo lo que iba a hacer. Sí se puede tomar la cena del Señor así. Yo no estoy diciendo que se debe, estoy diciendo que se puede. ¿Usted cree que Judas llegó así, sabiendo decir, bueno, Jesús dice que hay que ir a comer para no quedar mal, y no levantar sospechas, y para que no me critiquen y echarme todo el mundo encima, serán los últimos días de por sí? Se fue. Y él llegó a la cena, y yo creo que tal vez otra persona sintiéndose mal hubiera dicho, no, gracias, yo no estoy bien así, algo me cayó mal, ¿verdad? Pero este hombre tiene la sinvergüenza de decir,
mire, tal vez todavía vea lo más profundo, que Jesús llega y dice, el que moja conmigo en el plato es ese. Y él sabía, y lo moja en el mismo plato y se le queda viendo los ojos a Jesús y hace. Yo solo veo muy cínico, ¿verdad? Un dato interesante es que se cree, según los historiadores, que cuando tenían cenas así colectivas, ellos más o menos equiparaban la cantidad de alimento y lo distribuían en tazones, más o menos equivalente a la cantidad de gente que había. Más o menos donde pudieran comer de 3 a 4 comensales. Pues ahí habían 13, 12 más Jesús, ¿sí? Entonces, por lo menos deberían de haber unos 3 tazones alrededor de la mesa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Solamente piense, Jesús dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese es. ¿Cierto? No era que había solo un tazón, posiblemente decir, bueno, el que mete la mano conmigo en el plato y se lleva el plato y le diga, meta la mano en el plato, al otro lado de la mesa. Sino que él tenía cerca a Judas. Judas estaba comiendo cerca de Jesús. ¿Se acuerda aquella famosa, la cena, la Santa Cena? ¿Dónde pintan a Judas? A lo último, ya retirado. Estaba cercano. Y eso se cumple. Un salmo que dice, vea, el que estaba cercano a mí, mi hermano del alma, mi amigo, ese me traicionó, ese tuvo la cineza de llegar a tomar la cena, un rito religioso, celebramos algo grande, y ese tipo llegó, comió conmigo, me vio a los ojos y me traicionó. ¿Es posible hacer eso? Es muy posible hacer eso. ¿Es posible hacer eso los domingos? Es posible hacer eso los domingos. Es posible servir a Dios y servir al mundo. Es posible hacerlo. Es posible abrazar el evangelio y abrazar lo mundano. Es posible. Es posible cumplir con Dios y cumplir con el mundo. Bueno, en términos prácticos es posible. Hay gente que puede hacer, jugar a 2 manos. Hermanos, yo concluyo lo siguiente. ¿Puede una persona, sin ser salvo, tomar la cena del Señor? Perfectamente posible. ¿Puede una persona religiosa estar cerca del maestro, escuchar al maestro y no estar con el maestro? Perfectamente. Pero, escúcheme por favor, pero se supone que todo salvo, todo lavado, toda persona lavada en la sangre de Jesús debería desear también tomar la cena del Señor con todo su corazón, como el mismo Jesús, para conmemorar la mayor liberación de las liberaciones. Deberíamos nosotros decir, bueno, no voy a ir al extremo de Judas. Yo sé que mucha gente toma la cena del Señor, tal vez sin ser salva, pero se supone que por lo menos los salvos llegan a la cita. Hermanos, por favor, qué feo es cuando alguna persona le hace un cumpleaños a sus hijos y luego llegan los invitados, habiendo confirmado que llegaban. ¿Verdad? Eso es feo. Nos sentimos ofendidos. Esperamos que alguien llegue. No importa, no traiga regalo, pero su presencia es lo más importante. ¿Verdad? Porque es un festejo, es importante para nosotros, es significativo. Verás a mí cómo me duele hacer un chifrijo y la iglesia sí. O una olla de carne y la iglesia sí. Y la cena del Señor, a ver qué me invento para no llegar. Hasta Judas llegó. Y no se le negó el bocado.
Judas tuvo la misma oportunidad de arrepentirse como cualquiera de los otros 11. Sí es cierto que estaba escrito de Judas, que era el hijo de perdición, es cierto. Pero en ningún momento se le exonera la responsabilidad que él tenía de tomar sus propias decisiones. Yo creo, hermanos, que realmente entre nosotros puede haber gente muy buena, muy carga, pero que no precisamente son salvos perfectamente y comen de la mesa cada domingo. Parece que a Judas no le alcanzó ser el tesorero del grupo. Parece que a Judas no le alcanzó recibir las mejores prédicas de todas. Parece que a Judas no le alcanzó ver los milagros en persona. Estuvo tan cerca y tan largo a la vez. Solamente piensa lo siguiente. ¿Qué tan cerca estuvo Judas de ver la resurrección personalmente? A 3 días de los milagros. A 3 no se esperó. Si Judas hubiera pospuesto su decisión de suicidarse y si hubiera esperado 3 días más, tal vez Judas, tal vez viendo al Jesús resucitado, se hubiera arrepentido y el Salvador lo hubiera recibido con los brazos abiertos. Pero Judas, lamentablemente, equivocó su decisión y no resucitó. Yo pregunto, ¿es usted un fiel simpatizante del cristianismo y celebra hoy con nosotros la mayor de las celebraciones? Bendito Dios. Pero se ocupa más que eso para poder ser salvo. Se ocupa de verdad haber conocido a Jesús como su Salvador. Y si usted dice, ya, bendito mi Dios, entonces, ¿qué le cohíbe de tomar la cena del Señor con gusto, sabiendo lo que se celebra? Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Qué les parece si volvemos a pensar en este hombre referente nada más, Caifás? Pensé en Caifás porque no encontré una canción de Marcos Vidal que hablara de Judas. Entonces Caifás. Pero Caifás también tan cerca, tan largo, tan religioso, tan conocedor y al mismo tiempo tan apartado, tan largo de la salvación. ¿Será que es posible que a alguien aquí le pueda estar pasando igual? Que habiendo escuchado de una salvación tan grande, como Caifás, como Judas, creo que pueden haber muchos en las iglesias. Tal vez hay alguien aquí que diga, pastor, ore por mí. Yo me considero que realmente me encanta la iglesia. Me encanta la palabra. Me encanta esta vida, pero yo no creo realmente que yo sea salvo. Oraría por mí con muchísimo gusto.
Porque el que es salvo realmente da frutos dignos de arrepentimiento. Ama al Señor con todo su ser. Y empiezan a haber cambios en su vida que son evidentes para sí mismo y para todos. Así que si usted dice: yo soy un hijo de Dios, he experimentado la salvación, el perdón, he experimentado nacer de nuevo, ¿se pondría de pie en este momento como testimonio fiel de que lo que usted dice es verdad, lo que usted piensa es verdad? Soy salvo y soy una nueva criatura, y aquí estoy de pie dando fe de que esto es así. Sin embargo, puede que haya alguien que diga: yo no estoy convencido realmente. He estado en la iglesia, he servido, he ayudado, me he involucrado, pero todavía no considero que yo sea salvo. Por favor, no se ponga de pie, porque la gente se pone de pie y qué torta, ¿verdad? Le digo que sería más torta. Más torta sería morir como Caifás o como Judas, tan cerca y tan largo de la salvación y del Salvador. Y si usted está de pie, doy la gloria a Dios también por eso. Pero quiero hacerle un llamado. ¿Qué ocupamos para amar lo que Dios ama? ¿Qué más ocupamos para decirle sí a la cena del Señor? Que si hay algo más importante que celebrar, ¿cuál es el partido de hoy en la tarde que sea más grande que la celebración de que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Cuál cumpleaños es más grande que la Pascua de todas las Pascuas? ¿Cuál es la visita más importante que la visita del Señor a su iglesia para tomar juntos la cena? Hermanos, créanme, respetaré profundamente cualquier razón, pero no la entenderé, por lo menos no a la luz de la Biblia. Y Jesús deseaba tener con ellos ese tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te doy muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra tan efectiva para nosotros, tan confrontativa. Por favor, Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a examinar su propia vida. No vaya a ser que, al igual que Caifás, un religioso más, o al igual que Judas, estando en su propia religión, pero sin ninguna relación contigo, sin aceptar que fue la resurrección de entre los muertos la que trajo la unión hacia el Dios verdadero, que es esa resurrección precisamente los que nos hace caminar en la verdad, estar en la verdad, defender la verdad. Y por favor, ayúdanos, Dios, a cada día confirmar y ratificar esto con nuestras vidas y testimonios, con nuestra devoción a ti, Dios. Por favor, Dios, hoy, de un corazón humilde, permítenos hacer esta oración y recibir de ti, Dios,
la vida en abundancia que tienes para nosotros. Solamente podemos recordar con agradecimiento lo que en aquella mañana, ese domingo, fuera el evento más grande de la humanidad, que hasta la fecha sigue impactando el calendario, sigue impactando la humanidad y sigue impactando las vidas de aquellos que te buscan. Te pido en el nombre de Jesús estas cosas, agradeciéndolas todas. Amén y amén. Por favor, lugar.